y tanto que la semana aparece. Aparte que le digo con cosas. A mí. Y es muy importante, fíjense Es un mandamiento, es un mandamiento. que estudiar la Torah. Exacto. Cada vez que leemos, escuchamos las anillas, que hay una secuencia de todos los días en el estudio. Por lo que va, si te llevas en secuencia, va a entender, diríamos, casi un gran porcentaje, para no decir todo, es un gran porcentaje de lo que tenemos. Porque no todos podemos decir, no todos podemos estudiar en tan breve espacio. Siempre hacemos un comentario de un aspecto importante, relevante de la Torah, pero en esta oportunidad me uno mucho al mensaje de esta mañana. Un poco, pero ¿sabes? En realidad siempre nos da solo una luz de lo que trata el mensaje. Y algunas veces yo puedo escoger uno que otro de esos mensajes. Aunque hay muchos mensajes detrás de cada una de las personas del otro lado. En esta mañana, que hoy es 17 de enero, estamos más de la mitad del mes, el tiempo pasa rápidamente y la próxima semana vamos a compartir un poco el calendario de las fiestas, de lo que nosotros llevamos un movimiento. Que este movimiento lleva un orden bíblico, un orden establecido para adorar en cuanto a las fiestas. No es algo que inventamos nosotros, es algo que no, que vamos a celebrar tal día, o el día del santo, o el día de, del pastor, el día del niño, el día de la mujer, el día del abuelo, el día de la... Y en eso se han cerrado muchas congregaciones, lamentablemente, que no tienen sentido lo que es la Torah y sus festividades. Nosotros ya cuando hemos asumido con mucha responsabilidad cumplir los preceptos y los mandamientos que tienen que ver con el balance, la próxima semana, una semana que vamos a estudiar sobre el Shabbat. Seguimos estudiando un poco sobre el Shabbat, porque sé que hay algunos que desconocen realmente qué hacer, cómo lo hacemos, cómo lo guardamos. Desde el momento cuando iniciamos el viernes hasta que finaliza. Porque algunos piensan que el guardar Shabbat es como la iglesia, ¿eh? Que vienen y escuchan, y el Shabbat es mucho más que un reposo. Y entramos para el su canal. Es un ejercicio del cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu. Un ejercicio que se pone, ambos se integran para cumplir un precepto, un mandamiento. Entonces tenemos que estar conscientes de que no todo está integrado, nada está separado. Sí, y obviamente hay personas que están inventadas. O sea, están aquí, pero su mente está en otro lado. Sin preocupaciones, sin trabajo,
los muchachos, el negocio, muchas cosas pasan en ti. Por eso que cuando leí al principio de esta mañana el pecado, que la lucha es dentro en sí, pero que tenemos que trabajar, obviamente por eso. Seguir trabajando. Esta paracha va en la porción número 14. Está en Éxodo capítulo 6, de 9, del 2 al capítulo 9, verso 35. La Haftarah, verso 28, hasta el capítulo 29, 2. En el Brija de Chan, Pacto Renovado, tenemos Mateo capítulo 2, verso 1 al 15, capítulo 22, verso 23 al 33, Lucas capítulo 11, verso 14 al 22, Romanos capítulo 9, verso 14 al 17, y en segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 y el capítulo 7, 10. Esta para la 14, como lo dije, la era que significa y apareció. Y apareció. Vamos a ver quién apareció. El texto dice de la siguiente manera: Vaidaber, Elohim, el Moshe, Vayorme, Elohim, Ani Adonai, She, Beara. Nodisti, el Nodim, el Abraham, el Isaac, de Jacob, al de Shaddai, Shema u Shema, Adonai. Y habló Adonai a Moshe y le dijo: yo soy el Eterno, me mostré a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Pero con mi nombre, el Eterno, no me di a conocer a ellos. También mantuve mi pacto con ellos para darte la tierra de Canaán, la tierra de su peregrinar, donde ellos han peregrinado. Yo también yo he oído el clamor de los hijos de Israel, porque Egipto lo esclavizaba. Y recordé mi pacto. Por eso di a los hijos de Israel, yo soy el Eterno, que saqué a ustedes debajo de mi carga de Egipto. Aquí comienzan algunas palabras que son claves. Primero le dice: yo soy el Eterno, que sacaré a ustedes debajo de la carga de Egipto, los salvaré. Diga conmigo: el Señor me sacó. El Señor me sacó. Me salió. Y me sacó. También le dijo: los libertaré. El brazo extendido y grandes justicia. Y los tomaré para mí por pueblo. Y yo seré para ustedes como Dios. Entonces sabrán que yo soy el Eterno, vuestro Dios, que los saca a ustedes debajo de mi carga de Egipto. Y los traeré a la tierra que alcé mi mano jurando para darla a Abraham, a Isaac y a Jacob. Le entregaré para ustedes en herencia. Yo soy el Eterno. Habló Moshe así a los hijos de Israel, pero no oyeron a Moshe.
por tener el espíritu oprimido por el duro trabajo. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: anda, habla al faraón, rey de Egipto, para que envíe a los hijos de Israel de su tierra. Y habló Moisés delante del Eterno diciendo: he aquí los hijos de Israel no me han oído. ¿Cómo entonces me oirá faraón si yo no soy torpe de labios? Y habló el Eterno a Moisés y a Aarón, y les ordenó respecto a los hijos de Israel y sobre el faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Qué interesante lo que le promete el Eterno a los hijos de Israel. Número uno, los va a sacar. Número dos, los va a salvar. Número tres, los va a librar. Número cuatro, los tomará para sí y el pueblo será para. Y dice: y le entregaré para ustedes la tierra en heredad. Hay algo importante que le dijo Moisés a Israel. Pero no oyeron a Moisés por tener el espíritu oprimido. Por tener el espíritu oprimido. Es un factor importante en la hora de nosotros recibir o rechazar la libertad. En la Alemania nazi, cuando muchos de los judíos fueron llevados al campo de concentración, y especialmente en Polonia, en un campo llamado Auschwitz-Birkenau, que estaban prácticamente juntos, cerca. Allí fueron alrededor de casi 2000 en ciertas barracas. Dicen que cuando vinieron los americanos y llegaron a Alemania y Polonia, donde neutralizaron todo el ejército nazi, todavía seguían las persecuciones, todavía seguían las matanzas, todavía estaban prendidos los crematorios, los hornos, y había muchas fosas donde llevaban a los judíos, los metían en esas fosas y les disparaban y quedaban ahí tirados en esas fosas muertos, y luego le lanzaban tierra. Ellos tenían como una selección diaria, pero había un remanente que todavía se concentraba en esas barracas. Dicen que cuando vinieron los americanos y neutralizaron el ejército, se corrió la voz inmediatamente de libertad. Están siendo libres, ya pueden salir. Y había muchos de ellos que estaban en las barrajas, que escuchando la voz de libertad se quedaban. No creían, no avanzaban, no daban respuesta, simplemente se quedaban allí porque pensaban que a lo mejor pudieran estar engañándola, y si salía algo, lo iban a matar. Y prefirieron quedarse allí.
Y cuando le digo quedarse allí, era que se quedaron por varios días, sin saber qué iba a comer con él. Eso es parte de la mentalidad cuando se transforma, cuando es esclava, cuando es oprimida y cuando está allí sujeta a un yugo. Que en el momento de ser liberada todavía no sabe qué hacer. Si salir, no salir. Y esa es la mentalidad del esclavo. El esclavo cuando le da la libertad no sabe qué hacer con su vida. Dice aquí, ¿verdad? Que les entregaré por heredad y habló el Eterno de los hijos de Israel, pero no oyeron por el espíritu oprimido. O sea, que había un espíritu oprimido que estaba ya acostumbrado a ser esclavo. Eso no le dejaba escuchar de que iban a ser salvados, de que iban a ser sacados, de que iban a ser tomados, de que iban a ser librados. Eso muchas veces ocurre. Y cuando a ti te llegó el mensaje de Yeshua, que te iba a sacar, te iba a salvar, te iba a liberar y te iba a tomar como su hijo, como su posesión, dudaste. Sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Pero todavía no ha dado señal de que sigues libre. Porque todavía el espíritu oprimido se mantiene en la vida. Y hay muchos creyentes que todavía siguen pensando que están en Egipto sumergidos en la esclavitud, en el pecado, en los deleites, en los placeres de la vida. Y no les deja ver la luz y la libertad que te da Yeshua Mesías en tu vida. Eso sigue ocurriendo. Eso no fue en el momento donde se lo dijiste. No, eso todavía sigue ocurriendo en este momento. Gente que todavía sigue esclava al delito, al pecado, a la maldad. Siguen enamorados ahí. Pero hay algo importante de todo esto. Hay muchas cosas importantes del mensaje que está para allá. Y es que el Eterno trata con el orgullo de que se consideraba un Dios, se consideraba un rey, se consideraba un todopoderoso. El faraón, él decía, y su mensaje al pueblo de Egipto es que él era Dios, un Dios. Y todos lo veían como un Dios. O sea que él tenía dominio sobre los astros, sobre la tierra, sobre el clima, sobre el sol, sobre la luna, sobre la noche, la oscuridad. Y el Eterno ideó un plan. Y ese plan nosotros lo vemos como algo así. Hablar de las 10 plagas es algo como sencillo, pero detrás de ese mensaje, un mensaje primeramente para el enemigo, para Egipto, pero también de esperanza para nosotros. Saber de que hay un Dios que está sobre esos dioses que se dice llamar Dios. Que tiene un poder, sí. Puede ser que tenga un poder, pero limitado. Manifiestan señales, manifiestan prodigios, manifiestan cierto poder. Sí. Porque el hombre se le ha dado poder para hacer el bien, pero también para manifestar el mal. Entonces el hombre se ha hecho de ese poder maligno
y lo desarrolló de tal manera que se autoengañó y pretendió engañar también a la humanidad, engañar a la mujer. El desarrollo de esta paracha habla justamente de derribar ese poder que se construyó de generación y generaciones del reino y reino del reino de una nación que esclavizó a los hijos de Israel. Egipto, que era la madre de la idolatría, era la madre de los dioses, era la madre de muchas filosofías, muchas creencias, muchas tradiciones, muchas tumbas paganas. Y estaba allí, entonces, el pueblo de Israel, asimilando cada una de esas prácticas, y muchos de ellos, obviamente, no entiendo, se contaminaron y creyeron en esa deidad, creyeron en esos poderes, creyeron en la idolatría, se asimilaron a ellos, pero siempre hubo, como hemos enseñado en muchas oportunidades, un remanente fiel que se mantuvo consagrado, un fiel que se mantuvo santo, apartado, y ese es el remanente que siempre queda en cada generación. Y es el remanente que el Eterno está buscando en todo el tiempo. Un remanente fiel, santos, sadit, santos apartados. ¿Tú quieres ser una parte de ese reino? De ese pueblo. ¿Quieres ser parte? Amén. Amén. Queremos ser todos parte de ese santo, apartado, ser remanente de los escogidos de Natal. Entonces, aquí vamos a desarrollar algunos aspectos importantes que tienen que ver con estas plagas. ¿Por qué se manifiestan plagas? ¿Qué significan esas plagas? Cada una de esas plagas. Estas plagas, la primera plaga fue el agua, el sangre que se convirtió, las aguas en sangre. Después se manifestaron unas ranas, se manifestó el piojo, se manifestaron las moscas, la peste del ganado, la úlcera y la piel, tanto de los animales como la piel de las personas, los hombres. Hubo también granizo, y un granizo con fuego. Y ese episodio, cuando la descripción de Sodoma y Gomorra dice que hubo granizo y fuego, ambos cayeron a la vez destruyendo y quemando. Con el granizo que había, incluían los cultivos, las viviendas, las personas. Era un peñón de esos de lo alto, era para matar tanto a animales como a personas, y encima de eso quemaba, consumía. Pues es una manifestación también. Después vino las langostas, y después la oscuridad, y de último la muerte de un momento. En esta paracha solamente tocan 7 plagas. 7 plagas. Es interesante saber por qué específicamente estas 10 plagas. Primero, que cada una de estas plagas simbolizan o simbolizaban, siguen simbolizando también una deidad, dioses de Egipto, queriendo decir de que vamos a ver quién tiene más poder, si tus dioses o el Dios de Israel. Tus dioses o el Dios de Israel. Ahorita hay muchos dioses que se manifiestan, que se siguen manifestando. Pues vamos a entender de que Dios sigue desafiando al hombre
diciéndole, vamos a ver quién es más poderoso, tú, Dios o el Dios de Israel. Siempre en el peregrinar en el desierto, eh, las naciones entendían que había un Dios que ellos no veían, puesto que no tenían ni imagen, no había nada tallado, no había nada labrado, en piedra o madera, pero se conocía que había un Dios de este pueblo que se manifestaba de una manera sorprendente. Pero el Dios que tenía las diferentes naciones, como en el caso de Egipto, tenían muchas deidades. Otras naciones también tenían otras deidades, pero específicamente las principales de Egipto tenían que ver con estos dioses específicamente. El primero era el dios Api. El dios Api era un dios que controlaba el Nilo. El Nilo era fuente de vida y fertilidad y se ofrecían sacrificios para mantener su caudal. O sea, ellos decían que el Nilo tenía una fuerza, un poder, y eso lo otorgaba el dios Hapi. O sea, si ese dios cuidaba el caudal y cuidaba de que se mantuviese corriendo esas aguas, wow, ellos confiaban en ese dios Hapi. El otro dios que ellos confiaban era el Heke, que es la diosa rana. La diosa rana es un símbolo de fertilidad. Las ranas eran vistas como bendición agrícola y era prohibido matar a una rana. Imagínense ustedes. El tercer ídolo era Nigel, que viene de la tierra, que significa tierra, y la tierra es sagrada. Los sacerdotes practicaban rituales de pureza. O sea que la tierra es sagrada y de la tierra no puede salir nada impuro. Entonces, vemos también que el egipcio consideraba la tierra como un dios. ¿Verdad? El Kepri, que es el del escarabajo, los Watson, es otro dios. Y ellos tenían una deidad en forma de una cabeza de una monta, ¿verdad? El escarabajo, símbolo de renacimiento, usado como amuleto espiritual. O sea que cada una de ellas tenía una representación en el templo. Cada una de estas deidades está una. El Apis, que es el todo sagrado, y el Ator, que es la vaca. Aquí el toro era encarnado como una divinidad. Ellos no confundían al encarnado, ¿sí? Porque era un dios. El ganado representa la riqueza y la fuerza. Entonces tenemos Lapis, que también está figurado como un dios dentro del templo. Está el Amotep Imhotep, que es los sacerdotes también, que se buscaba en ello la confianza y la seguridad, que era el dios de la sanidad. Se confiaba en sus rituales y los sacrificios que hacían ellos los sacerdotes y los médicos. O sea que ellos confiaban plenamente en el poder de estas purificaciones, ¿verdad? Que tenían que ver con la salud. Y empezamos a ver cómo se manifiestan estas plagas. Aquí atacan cada una de estas plagas en base a esos dioses. A ver si iban a manifestar o si iban a tener poder para contrarrestar esa plaga. Y todo ese desafío fue justamente para decirle que si ustedes tienen poder, que está sumamente
limitada. El mundo cielo y su aire se ofrecían sacrificios para mantener el equilibrio climático, y vemos también entonces la plaga del granizo. Ese Dios no, ¿verdad? Ellos confiaban plenamente en que controlaba el equilibrio climático, tampoco hizo todo. El otro Dios es el ser que genera las tormentas, el caos, y se pedía protección de los campos contra las plagas agrícolas. A ese Dios le pedían ellos la bendición sobre las plagas agrícolas. Por eso que en Sukkot nosotros entendemos, cuando llevamos nuestras oraciones, que el Señor tenga el control sobre los vientos que vienen de todas las latitudes, de lo que provee del cielo y emerge de la tierra. Qué interesante para nosotros entender de que nuestro Dios, el Dios de Israel, es el que sí tiene control sobre todo la... Pues el Egipto que pensaba que este Dios se tenía poder para la tormenta y el caos. Entonces se le envía la langosta y no hace nada. Ra es otro Dios que es considerado y es el Dios Sol, el Dios Sol, que tiene poder, ¿verdad? Cuando sale el sol, es el Dios supremo del orden cósmico y venerado con oraciones y ofrendas diarias. Qué interesante, ¿no? Pero resulta que cuando vino la oscuridad, el sol tampoco hizo nada. El sol tampoco hizo nada. Dicen que parecieron que se oscureció todo, y el pueblo de Goshen todavía tenían luz. Ellos tenían claridad, veían. Mientras que el Egipto estaba en las penumbras. Y el último es el dios Faraón. Faraón, que se consideraba el hijo de Ra, o sea, hijo del sol. Imagínense ustedes. El faraón era considerado Dios viviente y protector del pueblo. Si era el Dios viviente y protector del pueblo, cuando vino la mortandad para los primogénitos, tampoco hizo. Entonces todo ese poder que se tenían que manifestar por esos dioses, ninguno hizo nada para detener ninguna de las plagas. Ninguna de las plagas. Qué interesante, ¿no? Que cada una de estas plagas está relacionada con el desafío de esos dioses, de los dioses que tenía Egipto. El agua es la sangre, el agua del Nilo se convierte en sangre. Luego las ranas vienen y cubren Egipto por completo. No pueden matarlo porque un Dios, ¿cómo hace para matarlo? En una oportunidad me quedé en un campo donde dormíamos en hamaca y que te caiga una rana de... ¿A ninguno te cae esta rana? ¿Ah? ¿Qué se siente? Asco. ¿Ah? Asco. Asco, son frías. La piel de la rana es fría. Te cae una rana y siempre me digo que... También me quedé con 5 ranas de Una plaga. ¿Ah? Una plaga. Sí, ella tiene esa columna donde está un volcán que y salen en la noche y en los campos sobre todo.
Si tú no estás cubierto, ellos llegan y van saltando, y no, ellos también no están cayendo. Y si tú no estás cubierto, te caen las ranas. Como era considerado un dios, obviamente el egipcio no podía matar. ¿Cómo hacían para deshacerse de la rana? Entonces tuvieron que llamar en cada una de esas manifestaciones de esas plagas, siempre tenía que venir nuevamente Moshe para que las ahuyentara, orara, para que desaparecieran, se las llevaran, vean que el Eterno iba a hacer con ellos. Pero yo no podía hacer nada porque ellos se sentían neutralizados, porque eran dioses. ¿Cómo que nosotros pensamos que el dios rana se ha multiplicado y tenemos rana por todas partes, ahora que seamos, bueno, ahora son muchos dioses? ¡Wow! ¡Qué compromiso! Por eso que el egipcio no podía hacer nada. Cuando vinieron las moscas, ¿verdad? Cuando se desató esa plaga de los piojos, ellos decían que el piojo, sí, el piojo, el piojo sale de la tierra. O sea, que la tierra se contaminó. ¿Cómo compartimos? Que la tierra era sagrada, ahora llegan a contaminar. Nuestro Dios nos decepcionó. Nuestra tierra nos decepcionó porque se nos vida. Ese era el pensamiento de repente de los egipcios en medio de todas las manifestaciones de esta plaga. Está ocurriendo algo muy fuerte en nuestra sociedad aquí. ¿Y quién es el que está causando todo este cambio? Este caos? ¿Quién está generando todo este caos? Es la pregunta que se estaban haciendo. La mosca, dice que la mosca tiene dos ojos. Y dentro de esos ojos tienen millones, yo no sé si son millones, miles. Dicen que dentro de ese ojo tienen miles más de ojos. Muchos ojos. Y ahí dicen que hay más de 60.000 especies de hongo. Y ahí se trataron con las moscas. Ahí se desarrolló. Muchos de nosotros hemos visto algunos documentales de las moscas en África. Que los niños y las personas están así hablando y tienen las moscas en las caras, que están caminando por todos lados y se han acostumbrado a vivir así, en moscas por todos lados. A nosotros se nos para una mosca en la comida y dejamos la comida. Bueno, eso fue lo que le pasó al panadero, al copero. Él fue encarcelado por el faraón porque se le paró una mosca al vino y entonces por descuido lo metió eso. Eso es lo que cuenta el caso. Una mosca. Imagínense miles de moscas desatadas en todo el palacio del faraón. Y dicen que la mosca es algo que lleva en su espalda cualquier cantidad ¿de qué? De bacterias. Bacterias, microbios, todo eso. Entonces, se contaminó tanto a las personas como los cultivos. La otra fue la epidemia del ganado. Todo el ganado de los egipcios muere. ¿Y qué es el ganado? Un dios. Están muriendo los dioses. No hay poder que detecta esa mortandad del dios que solo pensamos que en cierto dominio y control empieza a morir de sus dioses. Y no hay quien lo frene, ni quien lo mate, no hay quien lo paga. La otra era las úlceras de los egipcios. Los reyes, los médicos y los sacerdotes
no pudieron hacer nada, porque todos se enfermaron, salieron con úlceras. Le salió úlcera y no hubo ninguna medicina, no hubo nada que combatiera, ¿verdad? Esa era mi noticia. Y por último, el dios que controlaba el clima, tanto hizo nada, doctor granizo veneno. La próxima semana vamos a hablar de las últimas tres, pero hasta el granizo quedamos. De manera que estas son algunas de las plagas, ya un poquito haciéndole desastre, las ranas, los piojos. No me voy a detener mucho, pero de todas esas plagas, las tres primeras, ranas, piojos y moscas, hay miles de especies que se manifiestan por región, por país. Dependiendo de su clima, hay unos que son más resistentes, pero cada uno se manifiesta en situaciones similares a las que ocurrió en Egipto. Porque está registrado, pero tengo algunos datos aquí que tampoco me voy a detener mucho en esto, pero hay datos donde no solamente en Egipto, sino en estos tiempos contemporáneos, en Brasil, en África, se han manifestado estas plagas. Pero todo ha sido producto, cuando se hace una estadística de por qué se manifiestan y vemos el contexto por el cual se manifiestan estas plagas, tiene que ver también con la idolatría. Tiene que ver con la idolatría. De manera que en cada una de las regiones donde se manifiestan ciertas plagas, las condiciones espirituales en cada región tiene una manifestación de ciertas plagas. Por eso es que en algunos lugares se da el terremoto, se da un movimiento sísmico, en algunos lugares de otra manera se manifiesta inundaciones, en algunos lugares se manifiesta con muchas pestes, porque obedece a un trato, una disciplina y libertad que tiene para cada región. Por eso, en este tiempo, para nosotros, y no puedo dejar de decirlo, que el Eterno está levantando nuestro apoyo, y comunicación. Todavía sigue en las cosas que se está tratando. Pero el clamor de cada uno de nosotros es lo que ha hecho que empiece a revertirse las plagas que tenemos. Tal vez todavía necesitamos ver que se depure, se limpien ciertas plagas que necesitan que mi nación sea descontaminada. Pero cada una de estas plagas, hermano, mira, y quizás me pongo a hablar el pilar de violencia que se ha desatado solo en estos últimos tiempos, donde más de 59.000 personas mueren. La tasa de maldad, de muerte, se ha desatado en unos años, y sobre ello viene el plan. Y eso es lo que la gente entienda. O sea, puede ser que el hombre en su maldad, como dice, llegue y haga tantas cosas, pero como lo hemos enseñado, es un boomerang que se devuelve. Y no se devuelve con lo mismo, sino con unas cosas peores, por lo que han hecho. Quiero decirte que esta para allá se centra entonces a la manifestación de Moisés de confirmar el pacto,
donde se le promete la liberación de Egipto y envía las primeras plagas para el faraón, quien se niega a liberar al pueblo, marcando el inicio de la redención. Vemos la manifestación de cada una de ellas en estas plagas, comenzando primeramente con manifestar el poder. ¿Quién tiene poder? Y comenzó con algo tan sencillo como la vara de Aarón convertida en una serpiente y los sacerdotes, los hechiceros que están al lado del faraón también hacen lo mismo. Pero a diferencia del poder de esta vara de Aarón, que se tragó a la serpiente que trajeron los hechiceros del faraón, indicando de que hay un poder sobre lo que ellos habían creado. Pero ellos lo vieron como algo sencillo, como algo superfluo. Yo también puedo hacer eso. Ellos no sabían realmente que todo lo que se debe empezar a desatar, como plagas del mar, del río, cuando se convirtió en sangre. El Nilo era un río, un dios para ellos. Ese dios no hizo nada para desaparecer la sangre, ¿verdad? Y esas aguas se contaminaron con esa sangre por varios días. Y dice que las aguas de los hebreos permanecieron igual. Y para ellos tomar agua de los hebreos tuvieron que pagarle para que ellos les dieran de agua para que ellos pudieran tomar agua. El agua que tenían los hebreos permaneció, mientras que el agua de los egipcios se convirtió en sangre. Entonces, la redención comienza a partir de allí. De ver a un Dios que está por encima del Dios de los egipcios. Vemos las ranas nuevamente, vemos la posición de los piojos, de las moscas, del ganado, de la úrsula y de granito con fuego. Esta paracha revela entonces a Moisés y a Aarón tomando el nombre del Eterno, renovando sus promesas de redención para sacar a Israel del pecado, y el mandato de Dios que manda a Moisés y a Aarón para que exijan al faraón que sea liberado los israelitas, a pesar de que el faraón, su corazón se endureciera. Como lo dije, esta paracha habla del corazón duro, del corazón de piedra, el corazón endurecido. Y ese es el corazón que el Señor quiere tratar contigo y conmigo. El corazón que se ha endurecido por la incredulidad, por las situaciones que hemos pasado, buenas o malas, y mucho más las malas, que ha hecho que mi corazón se endurezca. Damos respuestas y damos actitudes no acorde con lo que creemos. Creemos que el Eterno nos ama. Creemos que el Señor nos redimió, pero todavía nuestros corazones siguen siendo duros. Nuestra mano todavía está, el puño todavía sigue trancado. Sí. Cuando piden, cuando nos solicitan algo, no todo todavía. ¿Qué estamos haciendo? Si lo obligas, cuando lo digan. Es importante para nosotros entender de que Dios inicia una serie de plagas sobre Egipto, el Nilo, sobre todo lo que nos utiliza el medio para ablandar un corazón. Para ablandar un corazón. Hemos hecho de cosas, dioses, hemos hecho de cosas más importantes que nuestro Dios. Lo hemos convertido en ídolos y nos hemos apartado de Dios. Y la sociedad que estamos viendo ahorita ha hecho ídolos y sigue siendo ídolos. Y se sigue distrayendo con esos ídolos.
endureciendo el corazón. Se describe el proceso en el cual Dios endurece el corazón del faraón para multiplicar sus maravillas y mostrar su poder, aunque esto también aumenta el sufrimiento del pueblo. Para sentarse, romper todo el cascarón que se ha solidificado en el corazón, comienza un tratamiento. Y ese tratamiento para mi vida, para tu vida, muchas veces fue. No sé si estoy sincero con martillo. Yo tengo un martillo eléctrico que me puedo prestar. Que quieran, se lo puedo prestar. No sirve lamentable. Tengo sincero que mandarle. Tengo algunas de la vida si lo necesitan. Porque el corazón se ha endurecido, esa es la roca que necesitamos que el Eterno obre de tal manera para romper y no haga un corazón sensible, Amén. puro, limpio. Esta paracha habla del endurecimiento, aunque estés viendo las maravillas y estés viendo los milagros potentosos, tu corazón sigue siendo duro. O sigue nuestro corazón duro. El engaño no quiere tratar uno con la razón. Aquí dice, ¿verdad? Al principio, que no podían oír porque el espíritu estaba oprimido. Y que el Señor quite de nosotros esa opresión. Quite de nosotros esa opresión. Amén. Amén. Quiero decirles también que este río Nilo, por aquí donde dice Egipto, todo ese río, a lo largo que recorre Egipto, se convirtió en sangre. Y esa sangre que río, no describe exactamente cuánto tiempo duró, pero lo cierto es que se contaminó las aguas que les regaban todos los cultivos de Egipto. Aquí está otra vez el Nilo, vemos toda esta parte de Egipto. Y quiero que el hermano Alberto nos hable en breves minutos sobre cuál es la relación que tiene esta paracha con tu vida allá. Y después vamos a cerrar con una ilustración que les tengo por acá. ¿Vale? Sí. Shalom. Decía un rabino que el Ruach que mora en mí saluda al Ruach que mora en cada uno de ustedes. Amén. El doctor Plan en su parashá habla de que no está tan relacionado con lo que el Ruach está trabajando, pero habla de Lucas, capítulo 2, a partir del versículo 21. Relaciona el Rishadashá con esta palabra. Y yo quisiera que cada uno de nosotros tengamos su Torah, su teléfono y podamos leerla. Punto.
para que sea un aprendizaje y un compartir y poder romper ese hielo que están solamente un locutor nada más, sino que todos participen y podamos cada quien poder separar y poder leer, que cada uno de nosotros podamos compartir. ¿Qué nos quiere enseñar, qué nos deja, nos transmite esta lectura de Vija Bachán con relación a la Parashá de Tamayim? Amén. Lucas 2, a partir del versículo 21. Amén. Leemos la bendita palabra de la Torá eterno en el nombre del Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yehoshua, nombre que le dio el mensajero antes que él fuera concebido en el vientre. Se está cumpliendo lo que el ángel Gabriel le había dicho a Miguel, ¿no? Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la Torá de Moche, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante Elohim. Así como está escrito en la Torá de Elohim, todo varón que abre la matriz será llamado Kadosh para Elohim. Amén. Está allí. Está allí. ¿Tienes ahí la balanza? ¿Estás leyendo? ¿Estás siguiendo? Puedes continuar. En ti, y también para ofrecer sacrificios, un par de palomas, los dos hechos de hoy, según requerido por la Torá de Yahweh. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era un sarí de Boy. Aguardaba ansiosamente que Yahweh restaurara a Jerusalén. Y el Ruach Benete que estaba sobre él le había sido revelado por el Ruach Benete que no moriría antes de haber visto el gran Al-Masías. El Ruach fue a los padres del templo, y cuando los padres de la guerra, los niños, para dar cumplimiento a los niños de la verdad. Maravilloso. Bendiciendo. Y movido del espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despídese tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual es preparado en presencia de todos los pueblos, luz para los gentiles y gloria de Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él, y bendijo Simeón, y bendijo su madre María, y aquí que esta está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicho, y una espada traspasará tu misma alma,
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, por ayunos y oraciones. Presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. ¿Qué está pareciendo esta lectura? De todo lo que se había profetizado y se había anunciado que vendría nuestro Mashiach. Y estos dos, tanto Simeón como Ana, están dando testimonio, están revelando de ese nacimiento. Amén. 39, Sarita. Lee con este que está aquí. Aquí. Lucas 39 dice: cuando cumplieron con todos los requisitos de la Torá de Yahweh, de Elohim, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Elohim estaba sobre él. Sus padres acostumbraban ir todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pesach. Cuando cumplió 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Una vez acabados los días de la fiesta, mientras ellos volvían, el niño de Yahushua se quedó en Jerusalén y sus padres no se dieron cuenta. Suponiendo que él estaba en la caravana, fueron un día de camino y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Sucedió que después de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todo lo que lo oía se asombraba de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se maravillaron, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué has hecho eso con nosotros? Mira, tu padre y yo te estamos buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? No sabían que en los asuntos de mi padre no es necesario estar. Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. El tiempo está envuelto en un servicio. Recojamos la idea, ¿no?, de lo que hemos podido escuchar, leer. Usted puede continuarlo hasta el capítulo 2, 5.1. Hasta el capítulo 5.1 dice bien el doctor Blanqui esta lectura, ¿no? Pero esto me deja a mí como una reflexión de que nuestro Yeshua tenía un propósito por el cual venir, un propósito bien marcado. La pregunta que nos podríamos hacer: ¿cuál es nuestro propósito en el camino? Él fue nacido, creció, se fortaleció y llegó a la cruz por cada uno de nosotros. Era un propósito que estaba ya designado. Él mismo dijo: no me quitan la vida a mí, sino que yo la entrego por mi propio satisfacción o con el compromiso que él tenía que cumplir, el venir al rescatar lo que se había perdido, a derramar su sangre. Pero usted lo ve de él, toda su vida, su trayecto,
tenía un propósito. La pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿cuál es el propósito de estar en esta mañana sentado aquí escuchando la palabra? ¿Qué es lo que quiere Elohim conmigo? Que cada uno de nosotros podamos reflexionar y preguntarnos a nosotros, con todo lo que hemos oído de la parashá, de enseñanza, el tiempo es tan corto que usted puede continuar leyendo y estudiando para poder salir y dar. Nosotros venimos cada mañana de Shabbat a buscar las directrices. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para conmigo? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? ¿Me voy con algo que he aprendido, me he llenado? ¿O me voy tal cual llegué? Creemos el Roy y los líderes de la congregación lo que quieren de que tú, cada uno de nosotros salgamos llenos del Ruach HaKodesh a compartir estas enseñanzas. Porque como hemos leído y hemos oído, hay un mundo totalmente inmerso en otra cosa que no es buscar de Dios. Hay un Juan Camuera, un mundo que está buscando, deseoso de oír la palabra de los demás, y cada uno de nosotros la quiere. De tal manera que los hermanos, que esto sea de reflexión para nosotros. Un propósito. Pregúntate, ¿cuál es mi propósito? Se avecina Pesach. Un año más. Que pueda hacer una retrospectiva. ¿Qué ha sucedido del Pesach que pasó al Pesach que tiene? ¿He crecido? ¿Me he fortalecido? Son preguntas, queridos hermanos. No que podamos pasar el tiempo de reuniones en reuniones. Que el Eterno les bendiga, les guarde, les llene a cada uno de ustedes. Amén. Shabbat shalom. Amén, amén. Bueno, para cerrar entonces, en relación a lo que iniciamos de ver de manera ilustrativa lo que significa ser esclavo, tener una mentalidad de esclavo, que es un sometimiento, es un trastorno físico, pero también emocional, del cual se pierde el sentido y el razonamiento. El sentido y el razonamiento. Esta opresión no deja de ver más allá de lo que se está viviendo, viendo de que no hay salida, no hay esperanza y que todo se ha perdido. Y se sumerge en un estado de desánimo y abandono. Por eso estas palabras que el Eterno le dice a Moshe son las palabras que nosotros tenemos que apropiarnos, tomarlas para cada uno de nosotros, porque en cada proceso por el cual vivimos, estamos pasando, y que esta para allá, como decimos siempre, es un ciclo donde se repite esta enseñanza, quizás con una perspectiva distinta a la del año pasado, pero con un contenido que nos invita a nosotros a salir de la esclavitud en que nos encontramos. Como lo dije, hay muchos tipos de esclavitud. Seguir todavía siendo esclavo en algunas áreas de vidas. Tomemos en cuenta lo que el Eterno le dijo a José para que me manifestara el pueblo. Y esta manifestación también es para ti y para mí. Él te sacará de las cargas del opresor. Te librará con brazos tendidos. Te tomará
como parte del pueblo. Y él, Dios y Elohim, será Dios para cada uno de nosotros. Nos traerá a la tierra. Y cuando se habla de la tierra, es la tierra del descanso, que emana leche y miel. Y esa tierra hace mención de el Mesías, de Yeshua. Cuando nosotros conocemos a Yeshua, hemos llegado a la tierra. Amén. Hemos llegado a la tierra. Hemos llegado al descanso del arduo trayecto de ese peregrinar. Pero es necesario que, como el estudio de la Torah es un ciclo de vida, nosotros reunimos nuevamente a aquella área de nuestra vida en el cual todavía se venga. Ya no entramos de muchas áreas de nuestra vida que nos han esclavizado. Pues es necesario que lleguemos a Egipto nuevamente para recordar que desde que fuimos librados de la esclavitud de muchas áreas de nuestra vida. Y que ahora tenemos que nuevamente transitar el desierto para poder llegar descontaminados, limpios a la tierra. Se ve la ilustración, o sea, de lo que significa el regresar, el retornar y recordar. Por eso que empieza el ritual y la ceremonia de Pesa es refrescar, como que si nosotros hubiésemos salido nuevamente de Egipto. Y se recita, ¿verdad? Justamente este: los sacaré, los salvaré, los libertaré, los tomaré y seré para ustedes suyos. Suyos. Eso es un recordatorio y es algo que tenemos que tener en nuestro corazón. Amén. En nuestro corazón. ¿Cuántas todavía necesitamos liberar? ¿Cuántas cosas debemos sacar? ¿Cuántas cosas debemos dejar que Él tome el control y dominio? En nuestra era, en su tiempo, nada será desde vos esta educación para reflexionar sobre qué está siendo ahorita esclavo a una humanidad. Y en eso también poder pensar. Porque el Señor quiere eso lo mejor. Quiere que destinemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros recursos en cosas que construyen, ¿verdad?, nuestro futuro, y el futuro está allá arriba. Están los cielos. ¿Qué ven ustedes allí? La gente distraída con los celulares. ¿Ah? Distraído con los celulares. Ahí están los cielos de Israel. Los hijos de Las Israel. tribus. ¿Qué encargan las tribus? Esa generación. Celulares. Eso es lo que siento claro de mucha gente hoy día. Matrimonios rotos, familias rotas, mesas divididas, comunión entre los amigos, familiares, por emplear mucho, pero mucho tiempo en enfermedad. En las redes. Mis reyes. Que se está haciendo esclavo con muchas personas. Y los hijos reyes, y nosotros que estamos de otra manera encantados, no dejamos de sufrir este flagelo.
empecemos a cambiar un poco ese tiempo que dedicamos a la lectura, lo natural, a escuchar mensajes y dejar de buscar la aprobación de los demás, porque eso es lo que ha hecho en las redes. Publicar, publicar y publicar para saber quién está diciendo me gusta, me gusta, me gusta, y quién se hace mirar con la locura que vemos desatada en cada uno de esos videos, en cada una de esas cosas que publican en viaje. Y nosotros somos consumidores, somos consumidores de toda esa basura que hoy se está gestionando. Entonces, esto es un llamado de agradecer para cada uno de nosotros. Porque, como lo dice la tecnología, es el algoritmo el que hace que nos sumerja a cada uno de nosotros en la tendencia de lo que nos gusta ver, lo que nos gusta recibir. Que este tiempo para nosotros sea de limitación y no de distracción. Que el jugador sea en toda nuestra vida para el crecimiento y no dejamos de distraer por las cosas que están aconteciendo en el mundo. No podemos dejar de estar vinculados al noticia, pero una cosa es estar al día con la noticia y otra cosa es distraernos con basura, que es lo que está ahorita circulando por todos lados. Pero ya no,